Agradecido del Señor por permitirme nuevamente estar aquí frente a ustedes. Veo la casa llena, cosa que es una bendición y para mí una tremenda presión. Pero agradezco al Señor la oportunidad de poder compartir nuevamente la palabra del Señor referente a esta serie que estamos llevando. Sin duda que durante estas 3 semanas el poder compartir y el poder exponer, ¿cierto?, sobre estas parábolas ha sido una tremenda bendición. Me imagino que para usted también recibirlas. Y ha sido interesante, básicamente porque hemos podido ir un poquito más allá, ¿cierto?, dar un paso un poco más allá en relación a cómo nos metemos en el contexto, ¿cierto?, nos metemos en la historia y buscamos y añadimos, ¿cierto?, una tremenda y una valiosa enseñanza. Una enseñanza tan valiosa, ¿cierto?, como la que Cristo mismo quiso enseñar en esos momentos. Y hoy día, continuando esta serie, vamos a hablar de una parábola que es muy conocida. Es tan conocida que en el mundo secular o en el mundo en general es conocida como un elogio. Si a usted yo le digo que el hermano Enrique que está allá es un buen samaritano, ¿sería un elogio para él? Esperemos que sí, ¿cierto? Y llama la atención porque esta parábola del buen samaritano generalmente se nos enseña incluso en la escuela dominical cuando somos chiquititos, ¿cierto? ¿Cuál es la gran enseñanza que nos deja la parábola del buen samaritano? Hay que ser misericordiosos. Pero ¿sabe qué? Quedarnos en esa enseñanza es prácticamente tener una parrilla, ¿cierto? Al que le guste el asado, llena de los mejores cortes, y quedarnos solamente en el choripán. Porque efectivamente la parábola de el buen samaritano nos va a dar mucha más riqueza si la empezamos a estudiar o la empezamos a revisar, ¿cierto?, en su contexto inmediato. Como les decía, siempre hemos escuchado el término buen samaritano como un elogio, ¿cierto? Y cuando a uno lo consideran de esa manera, uno también podría decir, oh, qué bueno, estoy dando una buena impresión, y a lo mejor, aterrizándolo, ¿cierto?, estoy cumpliendo lo que el Señor me está pidiendo. Pero aquí el contexto inmediato, como les decía, de este relato, y le pido que me acompañe a Lucas 10, porque vamos a hacer una lectura. Lucas capítulo 10. Y vamos a leer la parábola primero, ¿ok? La parábola empieza en el versículo 30 y dice, respondiendo Jesús, dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas y derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Claramente aquí tenemos 4 personajes, ¿cierto?, a los cuales tenemos que prestar atención. Pero si leyéramos solamente esta porción, de verdad que, como les decía yo, nos vamos a quedar cortos en cuál es la real intención del Señor Jesús en contar esta historia.
Lo que hemos estudiado estas semanas, ¿cierto?, nos dice que efectivamente Cristo quería dar una enseñanza espiritual o una enseñanza moral con estas enseñanzas. Pero esta en particular, a lo mejor durante la historia, siempre se ha querido tomar solamente desde esta arista, que no está mal, pero efectivamente hay mucho más que sacar de allá. Y ese contexto inmediato del cual yo le estaba contando está un poquito antes, porque hay que preguntarnos, ¿cierto?, ¿por qué el Señor Jesús decide contar esta historia? Y esa razón tiene un nombre que se llama, según el pasaje, intérprete de la ley. Fíjese y vaya conmigo al versículo 25 del mismo Lucas 10 y dice: y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba y dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? A este sermón, hermano, yo le quise dar un título, y ese título va a ser este: ¿quién es mi prójimo? Pero ojo con la entonación. ¿Quién es mi prójimo? No es lo mismo decir ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Si se fijan, la razón por la que Cristo cuenta esta parábola es efectivamente por este intérprete de la ley. Yo les conté la primera semana de esta serie, ¿cierto?, que habían muchos intérpretes, muchos levitas, muchos sacerdotes que querían de alguna u otra forma hacer caer a Jesús, ¿cierto? Y les conté también la razón por la cual Cristo empezó a hablar en este formato de parábolas, ¿cierto? Y fíjense que un poquito más arriba, en el versículo 21, dice: en aquella misma hora, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Estas personas que siempre estaban tratando de llevar la contra, o en este caso contraponerse a las enseñanzas que Jesús estaba diciendo, representaban estos, ¿cierto? Estos sabios e inteligentes. Y efectivamente este encuentro con este intérprete de la ley no pasa en vano. ¿Se acuerda que hablábamos que Cristo siempre hacía estas oraciones? Me refiero a estas historias que cuando las contaba siempre era hacia algunas multitudes, y multitudes era mucha gente. Y siempre entre mucha gente van a haber algunos que iban a querer hacer caer a Cristo. Este intérprete de la ley, lejos de querer hacer una pregunta que es básicamente válida, ¿cierto? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta que efectivamente, aunque por el lado y por la intención de este intérprete de la ley resulta tramposa, pero Cristo la usó a favor y da vuelta un poco el contexto. Al contestarle, ¿cierto?, con otra pregunta, ¿qué le responde Cristo? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Un maestro de la ley en ese tiempo, un intérprete de la ley, tendría clara cuál sería la respuesta. Y es efectivamente la respuesta que le da este intérprete a Cristo. Le dice él: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El gran problema de este intérprete es que este intérprete ya iba con una
respuesta preconcebida en su mente. Una respuesta que decía, yo tengo claro lo que tengo que hacer. Y efectivamente yo me considero justo frente al resto de esta multitud por saberlo. La respuesta era clara, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para esta persona era cumplir la ley de Dios. Y esto era algo que los rabinos, ¿cierto?, habían enseñado a los judíos, de que tanto su linaje, su circuncisión, sus ceremonias y por sobre todo sus tradiciones eran lo que les hacía aptos para el reino de Dios. Lo que estas personas no sabían era qué tanto peso tiene la ley de Dios con la humanidad. Porque si hiciéramos un ejercicio rápido, ¿usted considera que la ley de Dios es severa? ¿La ley de Dios es algo que usted y yo pudiéramos llevar día a día a la perfección? Bueno, ellos en su cabeza tenían este mal pensamiento, de que efectivamente haciendo esto estaban llevando y siendo aptos para el reino. Y peor aún, este intérprete de la ley que se levanta por sobre la multitud diciendo yo soy mejor que todos estos. A mí me encanta cómo el Señor Jesús, frente al ego, frente al egoísmo, frente a la altanería, Él responde con humildad. Porque Él, siendo Dios, ¿cierto?, pudo haber presentado todas sus cartas frente a Él y haberlo humillado, ¿no? Siendo el Señor, tenía esa facultad. Pero la respuesta de Dios siempre da una oportunidad. A ver, rectifícame la respuesta, o la pregunta en este caso. ¿Qué es lo que lees? Le dice. Haciendo referencia a la lectura diaria que se hacía en el pueblo judío en voz alta de Deuteronomio 6, 4 y 5. Acompáñame ahí a leer Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículo 4 y 5, y dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La respuesta del intérprete no se hizo esperar, ¿cierto? Él citó este pasaje de la ley, y aún más, ¿cierto? Un poco como para mostrarse más incluso conocedor de la ley, le agrega una porción del versículo de Levítico 19, 18, que es Levítico 19, 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Jesús al escuchar esta respuesta, ¿cierto?, le dice, has contestado bien. Si haces esto, vivirás. O en otras palabras le dijo, si te vas por este camino y quieres vida eterna por este camino, tienes que obedecer la ley. Y al decirle esta respuesta, obviamente, si esta persona era conocedor de la ley, si esta persona siendo un intérprete, alguien, una autoridad frente al pueblo, frente a la ley y frente a cómo se observaba la ley, él tiene que haber llegado a esta conclusión. No soy apto.
Si esta persona hubiera ido con una actitud correcta al Señor, preguntándole qué debo hacer para heredar la vida eterna, hubiera llegado a esta respuesta: no soy apto. Nosotros hoy sabemos, cierto, que para cualquier persona que ha sido salva por nuestro Señor Jesucristo, cumplir y obedecer la ley, o al cumplir y obedecer la ley, nunca podremos ser justificados frente al Padre. Romanos 3:20 nos va a dar una luz de esto, ¿cierto? Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Tenemos claro para el hombre cuál es la función que cumple la ley. Porque hoy tenemos la película completa, ¿cierto? Y también sabemos que nadie ha sido capaz de cumplir la cabalidad si no es Jesucristo. Y junto con esto, ¿cierto? Tal como dice Santiago, si caemos en un punto de esta ley, nos hacemos culpables de toda la ley. Y esto es algo que yo quiero que usted anote o lo tenga en su mente, porque esto nos va a guiar hacia adelante. Si yo no cumplo la ley completamente, yo me hago culpable de toda la ley. Insisto, este intérprete, si hubiera sido con una buena intención, hubiera llegado a esta respuesta y hubiera dicho: no soy apto. Pero él en su orgullo quiso ir un poquito más allá. ¿Usted conoce el dicho ese de que el silencio otorga? Bueno, él quiso hacerse, como decimos aquí, el loco, el leso. Y se quiso salvar, ¿sabe con qué? Con un tecnicismo. Y ese tecnicismo que ocupa él es esta pregunta, la cual les dijimos. Bueno, Jesús, entonces, ¿quién es mi prójimo? Un poco como buscando un salvavidas, ¿cierto?, frente a la humillación que estaba recibiendo ya de parte del Señor Jesús, de manera amorosa. Yo no sé si a usted le ha tocado lidiar con personas porfiadas. No aquí, ¿cierto? Pero hay gente que le gusta morir con las botas puestas, ¿o no? No importa. Pero de aquí no me saca nadie. Bueno, esa era la actitud que tenía este intérprete. Y ¿sabe qué? Insisto, la respuesta del Señor Jesús vuelve a la humildad. Y Él le dice: bueno, ¿quieres saber quién es tu prójimo? Yo te lo voy a decir. Y empieza a contar esta historia. Esta historia de un hombre, ¿cierto?, que viendo el contexto, sabemos que era una persona judía que iba camino, ¿cierto?, de Jerusalén a Jericó. Y aquí hay detalles importantes porque probablemente si este intérprete de la ley venía de Jerusalén, había bajado a Galilea, había pasado por este camino. Todo el mundo conocido en este tiempo, o todo el judío que estaba por ahí, conocía este camino. El camino que baja entre Jerusalén y Jericó. El camino que es un camino muy peligroso, un camino que hasta el día de hoy existe. Y muchos valientes intentan hacerlo, pero la gran recomendación que se hace incluso al día de hoy es que no lo hagas solo. Porque si lo haces solo, te va a pasar lo que le pasó a este hombre. Por un lado, la geografía que tiene este camino hace que sea un camino muy difícil. Es un camino que viene en bajada, es un camino que tiene riscos, es un camino que, tal como este, si yo me caigo de aquí hacia ahí, probablemente no me voy a matar, pero me voy a hacer mucho daño. Y también era la ocasión perfecta para que ladrones, ¿cierto?, y personas estuvieran ahí al acecho.
Y eso fue lo que le pasa a este hombre en el camino. Este viaje, como les decía, generalmente no se hacía solo. Y a este hombre le tocó la mala fortuna, ¿cierto? Por decirlo de una manera, de encontrarse con el mal camino y encontrarse con estos ladrones. Versículo 30, ¿cierto? Ese hombre cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Generalmente las ilustraciones que tenemos de este pasaje nos muestran una persona tirada en el piso, ¿cierto? Como media inconsciente. Yo recuerdo esas Biblias de niños, ¿cierto? Con las cuales me crié. Pero si yo me pongo a pensar de verdad en la escena que uno se encuentra ahí, era algo desastroso. Era una persona que estaba quizás a minutos, a horas de perder la vida. Le habían dado una golpiza, probablemente hubiera estado todo ensangrentado, por lo que nos dice también el pasaje más adelante. Era una persona que, si no se le ayudaba en ese momento, su destino era la muerte. Y aquí el Señor Jesús trae a la historia a dos personajes muy importantes. El primero que pasa por el camino es un sacerdote. Y hermanos, el sacerdote para el pueblo judío era la máxima autoridad frente a Dios y frente a la ley, ¿cierto? ¿Habría alguien que pudiera conocer mejor lo que la ley dice más que este sacerdote? Difícil, ¿cierto? Ustedes conocen y hemos hablado muchas veces de la preparación que se necesitaba para llegar a este puesto. Y aquí hay algo importante porque dice, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Así nos dice este pasaje. O sea, literalmente, yo no sé cuántas veces a usted le ha dado miedo andar por una calle y ve a una persona quizás media sospechosa y uno dice, no, aquí mejor yo cruzo. Y me empiezo a tapar. La Biblia dice que por casualidad este hombre estaba pasando por ahí. Probablemente él iba con otra mentalidad, con otra expectativa. Ese viaje a lo mejor tenía que llegar a cierto lugar. No estaba en su itinerario, por decirlo así, encontrarse con un hombre desvalido, un hombre a punto de morir y ayudarlo. Probablemente este hombre pensó, y ahí donde yo me paso películas como el Pastor Pato, se dijo, no, si me pongo a ayudar a este hombre no llego. Puede haber sido. Da lo mismo la razón por la cual este sacerdote toma esta decisión, pero lo importante es la acción. Él decide no solamente pasar de largo, sino de decir, no, por allá no, y sigo por acá, haciendo vista gorda de lo que estaba ocurriendo. Recuerde que el sacerdote era quien intercedía por el pueblo frente a Dios, ¿cierto?, en relación a los sacrificios. La segunda persona que pasa por este camino, ¿quién es? Un levita. Alguien que estaba quizás un poquito más abajo en la escala que el sumo sacerdote o el sacerdote, pero que de igual manera él conocía la ley, conocía lo que debía hacer. ¿Y sabe qué? La ley estipula que se debe ayudar al que está desvalido. ¿Cuál era el gran problema que tenía este intérprete de la ley? ¿Y por qué el Señor Jesús empieza a usar a estas dos personas? Para ellos, esta parte de la ley que habla sobre amar al prójimo,
ellos la interpretaban literalmente como ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y eso es importante. Porque recuerde, ese hombre que estaba pasando por ahí y ese hombre desvalido era su prójimo. O sea, aún sacando este tecnicismo, ellos sabían que esa persona era una persona judía. Por tanto, era su prójimo. Ninguno de los dos, ¿cierto? El levita cuando llegó también, llega al lugar, lo vio y pasó por el otro lado. No es que no se hayan dado cuenta, es que en su corazón decidieron no ayudar, no hacer nada al respecto. ¿Y por qué es importante que el Señor Jesús ocupa a estas dos personas? Efectivamente, porque para ese intérprete de la ley que había hecho esa pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Al igual que él, estas dos personas conocían a la perfección de que este acto de ayuda, si no se hacía, te hacía culpable frente a Dios. Tanto el sacerdote como el levita, hermanos, representan la implacabilidad de la ley. La ley, hermano, es implacable. Tal como se los decía yo. Y es una ley que es imposible observarla con nuestros propios medios. Y con el simple hecho de ignorar a este hombre, ambos se hicieron culpables. Y recuerden lo que dijimos delante. Si tú caes en algún punto de la ley, tú te haces responsable de toda la ley. ¿Eres apto para el reino? ¿Bajo esta premisa? No. Toda persona que estaba escuchando esta historia tiene que haber quedado sorprendida hasta este punto. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús se guarda siempre lo mejor para el final. Y saca otro personaje que probablemente para ellos, ¿cierto?, jamás se lo esperaron. Dice el versículo 33, pero cierto samaritano. Y es conocido, ¿cierto?, que samaritanos y judíos no había forma. Pero ¿sabe qué? Quiero explicarle un poco por qué era tanto que un judío no podía ni verse con un samaritano. Primero hablemos de dónde salen los samaritanos. Según nos cuenta la historia, en la primera diáspora que tiene el pueblo de Israel cuando cae el reino del norte, conquistado por los asirios, la forma que tenían los asirios de conquistar los territorios era tomando posesión de ellos, pero eliminando todo rastro de cultura que hubiera en esos lugares. Eso quiere decir que todo aquel que pudiera influir culturalmente dentro de ese pueblo era llevado al exilio. Solo quedaban campesinos que podían trabajar la tierra y los oficios menores. Y para suplir estos lugares, si es que faltaba gente, se traían, ¿cierto? Así como estaban conquistando este lugar, en Samaria, podrían haberse conquistado otros lados y esos se traían para allá. Entonces, en este lugar, en el año 722 en adelante, antes de Cristo, se empieza a hacer una mezcla no solamente de razas, sino una mezcla cultural. La Biblia también nos dice que poco a poco fueron algunos volviendo. Y la mezcla que hubo entre estas razas que estaban ahí y los judíos que estaban volviendo a la diáspora, empezaron a generar un sincretismo cultural y también un sincretismo, en este caso, de lo que ellos consideraban religioso. Por eso los judíos, solamente por esto los judíos decían que no podían ver esto, aunque eran medios primos, ¿cierto? Y era tan así que ellos empezaron a recuperar la ley, ¿cierto? Tenían también esta tradición de recuperar la ley.
Pero empezaron a hacer sus propios rituales, sus propias formas, ¿cierto?, de interpretar la ley y llevarla a cabo. Y no iban a Jerusalén a adorar. Iban a un monte, ¿cierto? A un monte designado por ellos, que dijeron, no, ¿saben qué? Acá es donde el Señor nos libró y acá es donde tenemos que adorar. ¿Les doy otro dato? Dentro de la bibliología, y es algo que estudiamos, ¿cierto?, en la academia el semestre pasado, hay un testimonio grande de la Biblia como tal, en este caso de la ley, que se llama el Pentateuco samaritano. Y en sí es un testimonio muy bueno, porque nos dice, mira, esto data del año por lo menos 300 años antes de Cristo. Está escrito en un idioma o en una escritura para hebrea o paleohebrea. O sea, antes de como si incluso los mismos hebreos en esos tiempos escribían y iban pasando la ley de manuscrito en manuscrito o de pergamino en pergamino. Es un testimonio válido, sí. La única diferencia, hermanos, es que el Pentateuco samaritano cambió todo lo que tenía que ver con los ritos en Jerusalén por los ritos en el monte Gerizim. Un judío celoso de la ley hubiera permitido que un samaritano alterara su palabra. Recuerden que para ellos la ley era su Biblia, era su vida. Si se lo pusiera en este tiempo, o si lo aterrizara este tiempo, para nosotros, ¿le suena a alguien parecido que haya hecho algo? Tenemos varias sectas que hoy han adulterado la palabra del Señor, ¿cierto? Y nuestro suelo sale a la vista, ¿cierto? ¿Cómo se les ocurre? Y es verdad. Entonces, si yo le aterrizo esto es porque yo quiero que usted entienda que cuando Jesús habla de que vino un samaritano, es la misma reacción que usted tiene ahora. O sea, era alguien de verdad que no podían ver. Era tanto que ellos preferían cruzar por el otro lado, que era un camino que lo alargaba mucho más, con tal de no ni siquiera toparse con uno de ellos. Y la Biblia nos dice en la historia, en el relato de esta parábola, que cierto samaritano iba de viaje, llegó donde él estaba y lo vio, al igual que los otros. Pero la diferencia está en que él tuvo compasión. Y acercándose le vendó sus heridas derramando aceite y vino. Yo no sé si uno cuando viaja, yo no soy tan precavido como llevar, por ejemplo, un kit de primeros auxilios. Debería a lo mejor, ¿cierto? Pero no ando con gasa, no ando con elementos de, me voy a encontrar con alguien, por si me encuentro con alguien herido en el camino, voy a andar con gasa, voy a andar con esto. Probablemente estas vendas venían de su propia vestidura. Derramando aceite y vino. El aceite se usaba para cocinar, pero también era algo que se usaba dentro de la medicina de ese tiempo para sanar, para purificar y para mantener alguna o cualquier otra herida, ¿cierto?, sana. Y habla del vino, porque en este pasaje o en este camino no había agua potable. Tenían que llevar sus provisiones. A lo que quiero llegar es que él no solo escatimó en su ropa a lo mejor, sino que en todas sus provisiones para ayudar a esta persona. Él sabía que no era de su pueblo, porque para ellos era evidente identificarse. Lo puso sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un mesón y lo cuidó.
Al día siguiente, dice, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, todo lo demás que gastes cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Sabe cuánto era un denario en ese tiempo? Aprovechando que el hermano Ariel nos habló mucho de eso la semana pasada. Un denario era la paga de un día de trabajo. Si dejó 2 denarios, por lo que podemos entender, ¿cierto?, del estudio contextual de esto, es que esos 2 denarios alcanzaban en ese momento para cubrir 2 meses de la estadía de este hombre en ese lugar. Fíjense, él dice que él mismo lo cuidó. No fue que lo dejó ahí, oye, ¿sabéis que te voy a dejar aquí en el Cefam? Nos vemos, avísame entonces, a la hora que yo vuelva, o qué hora sale, no sé. No, él llegó y escatimó sus recursos. Y aún más allá le dijo, si llegara a gastar más, yo te lo pago a la vuelta. Seguramente, hermanos, estas heridas que tenía este hermano, yo no sé, no conozco ningún caso de que alguien haya quedado tan así moribundo y haya tenido que recuperarse. Pero seguramente eso no pasa en una semana, ni en 2, ni en 3. Esa recuperación tardaba meses. Y este samaritano no escatimó en nada y dijo, hasta que esta persona esté restaurada, hasta que esta persona esté lista para volver y retomar su camino, yo me voy a hacer cargo de él. E insisto, esta historia tiene mucho, es mucha riqueza la que se le puede dar en relación a la misericordia. Pero lo impactante para ellos es por esto. Samaritanos y judíos eran enemigos. Y la Biblia misma nos dice, según el apóstol Pablo, ¿cierto?, de que quizás yo gustosamente haría el bien por mí mismo o por alguien que yo amo, por mi hijo, por mi familia. ¿Pero yo lo haría por mi enemigo? Se lo aterrizo al día de hoy. Y yo creo que en esto todos estamos en falta, ¿cierto? Cuando vemos la necesidad, quizás en la calle, en cualquier lado, muchas veces nosotros preferimos cruzar. Y ni siquiera pasaría por nuestra mente, hermanos, escatimar todos nuestros recursos en ir en ayuda del necesitado. Mi abuelita decía, primero mis dientes, después mis parientes. ¿Qué significa eso? Significa que primero tengo que velar por mi casa, por lo mío. Después veré si velo por el resto. Ese es el impacto que tenía en la multitud, que le haya dicho que un samaritano hizo lo que les correspondería hacer a ellos. Sería impactante para nosotros que alguien viniera y nos dijera, ¿sabes qué? Este testigo, este mormón, póngale el nombre que quiera, ¿es más prójimo que yo? Cuando ya llego a preguntarme cuál es entonces la enseñanza de esta parábola, si yo me pongo a analizar mi vida en cualquiera de los aspectos en los cuales el Señor me exige o me demanda ser hijo suyo, si yo hago un análisis completo, probablemente me voy a encontrar que en mi vida no soy apto para el reino de Dios. Y probablemente por haberme equivocado una vez,
lo único que debería esperarme es condenación y muerte eterna. ¿Sabe que hubo alguien, y quién es el mismo autor de esta parábola, que él no escatimó? No escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y entregándose hasta la muerte de cruz. Si hay alguien que no escatimó su vida, sus recursos, en pro del prójimo, ese es nuestro Señor Jesús. Y por otro lado, la única persona que ha podido satisfacer la ira de Dios en relación a la condenación que la ley trae consigo, ha sido su Hijo Jesucristo. Entonces muchas veces yo me puedo poner en una posición de decir, yo estoy haciendo lo que el Señor quiere que haga. Pero tu motivación no tiene que ser llegar al cielo. Porque frente a eso, hermanos, nada podemos hacer. El único que tiene arte y parte en nuestra salvación es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás muchas veces nosotros también somos como este intérprete de la ley. Queremos buscar este tecnicismo de decir, ¿sabe qué? No, si yo soy buena persona. A lo mejor no ayudé al de allá, pero el otro día, pucha, me pidieron 5 lucas y yo, pucha, ya, tome. Nuestra humanidad y nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva siempre en contra de ¿qué? De querer hacer las cosas por nuestros medios versus abrazar la gracia que el Señor Jesús nos provee. Todas nuestras buenas obras, hermanos, e intentos por mostrarnos justos frente a Dios, nunca son ni serán suficientes. Porque ¿sabe qué? El mandamiento exige perfección. Y es una perfección que no tenemos. Pero es algo que el Señor Jesús, al darnos salvación, solo por su mera gracia, nos hace justos frente al Padre. Nos dice, ¿sabes qué? Toda tu culpa, toda tu deuda ha sido pagada en la cruz del Calvario. Por mí. Esta historia, hermanos, que el Señor Jesús comparte, es solamente un ejemplo para decirnos y para decirles a ellos que por mucho que yo me esfuerce por mis propios medios en agradar al Señor, nunca va a ser suficiente. Si se fijan, yo les pregunté, ¿quién es mi prójimo? Yo me lo llevo así y les pregunté con otro tono, ¿quién es mi prójimo? Porque sabe que cada vez que leo y estudio este pasaje me doy cuenta que la pregunta está mal formulada desde la base. La pregunta debiera ser, bueno, entonces, ¿de quién soy yo prójimo? Sin duda que este pasaje nos tiene que llevar y nos tiene que mover a ser misericordiosos. Pero no porque yo esté en una posición de privilegio, hermano. Al contrario, porque cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos sido ese hombre desamparado en el camino, moribundo. Que ha sido el Señor Jesús,
quien nos levantó, quien curó nuestras heridas, que restauró nuestra vida y nos ha hecho nueva criatura. Si usted en algún momento de su vida ha sido restaurado por el Señor, esto se cumple a cabalidad. Y usted puede darme testimonio de eso. Yo también soy testimonio vivo de eso. ¿Quién es mi prójimo, hermano? Todos. Todos, porque nadie por nuestros propios méritos, por sus propios méritos, podrá nunca llegar a recibir salvación, sino por misericordia de Cristo. ¿De quién soy prójimo yo? De todos también. Y con mayor razón, hermano, de aquellos que aún no conocen y abrazan esta gracia. Esta gracia que ha sido reflejada en su vida y en mi vida. Para instrumento del Salvador. Y manifestar desde una pequeña porción la misericordia que Dios nos ha entregado a nosotros. Si hay alguien hoy que no ha recibido esa misericordia y esa gracia del Señor, hoy puede ser el día en que tú recibas esa gracia. Y esa gracia, hermano, se recibe reconociendo que por mis propios medios yo no soy apto, sino que por la gracia y misericordia del Señor puedo ser declarado hijo suyo. Y cuando tengamos algún ápice, hermano, de egoísmo y egolatría en nuestro corazón, recordemos, yo fui alguna vez ese desamparado y moribundo en el camino.